Damos inicio a Consúltenos sobre Nutrición, el consultorio radiofónico de la 870 UCR en coproducción con la Escuela de Nutrición de la Universidad de Costa Rica. En este espacio, usted tiene la palabra. Bienvenidos amigos y amigas a Consúltenos sobre Nutrición. Les saluda Nadia Alvarado, nutricionista y docente de la Escuela de Nutrición de la Universidad de Costa Rica. Para mí es un placer estar con ustedes en este espacio donde nuestra intención es siempre llevarles información útil y variada que nos ayude a tomar mejores decisiones respecto a nuestra alimentación. Hoy vamos a conversar sobre un tema que quizá no le ponemos tanta atención, pero que resulta fundamental para tener una alimentación sana, higiénica, inocua y que no nos enferme, que son las reglas de oro para la higiene y la manipulación de alimentos. Realmente, la Organización Mundial de la Salud estima que las enfermedades causadas por los alimentos contaminados constituyen uno de los problemas sanitarios ampliamente difundidos en el mundo. Y pues hoy vamos a conversar acerca de cuáles son esos riesgos, cómo protegerse usted y su familia. Vamos a conversar con Carla Quesada Huertas, quien es nutricionista. Carla, bienvenida, ¿cómo estás? Muy buenos días, muchas gracias por la oportunidad, profe. Bueno, profe, porque fuiste profe mía toda la universidad, ¿verdad? Nadia, puedes decirme. Ok, listo. Eh, por favor, contanos un poquito acerca de vos y la experiencia de, pues, en esta temática tan interesante. Perfecto, bueno, buenos días. Mi nombre es Carla Quesada Huertas, como les dijo Nadia. Yo soy nutricionista, me colegié en el 2019, salí de la Universidad de Costa Rica y ya para el 2021 me certifiqué por el INA para manipuladora de alimentos. Entonces, desde ese momento estoy brindando cursos a empresas, cafeterías, grupitos, ¿verdad? Que se vayan haciendo. Además, también, bueno, trabajo en lo que son charlas educativas, elaboro material educativo como recetarios, planificadores y tengo pues también mi consulta privada por aparte. Excelente. Bueno, y en esa experiencia, Carla, contanos primero, empecemos por lo más básico, pues, ¿de qué hablamos cuando hablamos de enfermedades transmitidas por alimentos? Ok, bueno, las enfermedades transmitidas por los alimentos, ellas se les dice como ETAs, ¿verdad? Y ellas se clasifican en tres tipos. Está la infección, que es cuando realmente consumimos el microorganismo como tal. Está la intoxicación, que es cuando ya consumimos una toxina. Y está la parasitosis, que es cuando se da por medio de lombrices. Entonces, una ETA hace referencia a que un alimento está contaminado y que está contaminado por algún tipo de peligro, que hay tres tipos también. Existe el peligro físico, que es, por ejemplo, no sé, un trozo de vidrio, una uña, un anillo, etcétera. Biológico, que ya sería lo que son bacterias, virus, parásitos. Y la parte ya química, que es cuando, por ejemplo, algún desinfectante o alguna sustancia, ¿verdad?, tóxica ingresa al alimento. Entonces, básicamente lo podemos ver así, o sea, una enfermedad transmitida por alimentos es un alimento que está contaminado por algún tipo de peligro, como que fueron los que antes mencioné. Consúltenos sobre Nutrición, un programa de línea abierta en la 870 UCR. Quizá tomemos un poquito de atención en estos tres primeros, porque yo creo que a veces es como más fácil darse cuenta si hay, bueno, quizá no tan fácil, pero em, es usualmente menos frecuente encontrarse, qué sé yo, como dijiste, con un trozo de vidrio, ¿verdad? La gente es como muy consciente de eso, de que dice, va a lastimar si existe, qué sé yo, por decir algo, una grapa ahí en el alimento. Pero intoxicaciones, infecciones y parasitosis, pues uno no puede saberlo tan a cierta ciencia. Y ciertamente, cuando, qué sé yo, malestar estomacal, diarrea, vómitos, la gente dice, sí, algo me cayó mal, pero no necesariamente eso es nada más, no sé, tomarse el antiácido, tomarse el medicamento y seguir con la vida, sino debería haber un seguimiento, o sea, sobre todo en qué casos le ponemos más atención o en qué casos nuestro cuerpo pues simplemente se va a deshacer de eso que nos cayó mal.
Sí, muy importante también, digamos, antes de entrar a este punto, es que existen dos tipos de microorganismos, ¿verdad? Hay microorganismos benéficos, como por ejemplo los que utilizamos para el yogur, para el queso, etcétera. Y está la otra parte, que son los microorganismos de deterioro y los patógenos. Entonces, en los deterioro, como vos decís, fácilmente nos damos cuenta, un pancito que tiene moho, ¿verdad? O alguna fruta que está contaminada, entonces de ahí nos damos cuenta que ese alimento, pues ya no, ahí nosotros decidimos, ¿verdad? En ese caso ya no consumirlo. Sin embargo, en la parte de los patógenos, ¿verdad? Que es ahí donde entra ese detalle que no podemos ver a ciencia cierta, ¿verdad? Este alimento está contaminado por una bacteria, ¿verdad? Entonces es ahí donde, por ejemplo, tipos de bacterias como salmonela o la hepatitis A en el caso de los virus o parásitos, como por ejemplo la yardia, o ya incluso un hongo que todavía es muchísimo más peligroso por un tipo de intoxicación, es importantísimo, ¿verdad? Seguir las medidas y reglas de oro que llamamos nosotros, ¿verdad? Y son los principales errores que se cometen en la manipulación de alimentos, ¿verdad? Que entonces ahí es donde, como no nos podemos dar cuenta a ciencia cierta si ese alimento pues tiene la bacteria o no, tiene la toxina o no, entonces, ¿qué es lo que está en nuestras manos y qué podemos controlar? El adecuado lavado de manos, la parte de lo que es la contaminación cruzada, ¿verdad? Evitar que haya contaminación de un alimento crudo a uno cocido, y la otra parte, el abuso de tiempo y temperatura, o sea, tener un control del tiempo y temperatura. Entonces, nosotros tratando de poder controlar ese tipo de factores o esos factores, vamos a poder tener o poder minimizar un poco, ¿verdad? Ese riesgo, porque sabemos que siempre pues van a haber bacterias y demás, pero ya nuestro cuerpo va a estar, ¿verdad? Preparado a nivel inmunológico para poder, digamos, evitar que ya lleguemos a enfermarnos. Ujú. Ahora, importante también destacar que hay grupos, ¿verdad?, que van a estar más vulnerables a este tipo de infecciones, como por ejemplo lo que son el adulto mayor o los niños, mujeres embarazadas o personas que están tal vez sometidas a algún tipo de cirugía o están hospitalizados, ¿verdad? Su sistema inmunológico está más depresivo y está atacando una prioridad, ¿verdad? Que en ese momento es pues la enfermedad o algún tipo de condición de salud, entonces van a estar todavía más expuestos. Entonces, por eso ante este caso es súper importante, por eso cuando vamos a hogares de ancianos o incluso a kinder, a veces a darles la charla a las cocineras, es algo que rescatamos, porque si no hacemos esa adecuada manipulación, ¿verdad? No vamos al baño y nos lavamos bien las manos, de ahí una contaminación, ¿verdad? Por heces nos lleva a una enfermedad transmitida por alimentos. Y definitivamente en días pasados ha salido esta noticia de que como costarricenses consumimos al menos una vez a la semana comida preparada fuera de nuestro hogar, ¿verdad? Y interesantísimo porque además pues rescatan o resaltan las encuestas que es comida rápida, hamburguesas, pizzas, etcétera. Entonces, este tipo de alimento que se prepara rápido, que involucra, digamos, como muchos la carne, el armado, los vegetales, además que es armado con las manos, ¿verdad? O con o sea, personas que lo están armando. O sea, yo ahí veo un montón de puntos críticos, ¿verdad? Donde uno debe maximizar esa desinfección, ese adecuado lavado de manos. Entonces también resaltar la importancia y la responsabilidad que tienen todas las personas que están involucradas en este proceso. Claro que sí, porque es ahí donde es como vos llamas, esos puntos críticos específicos, ¿verdad? Que es el lavado de manos. Y a veces sí, por ese corre, que sabemos que digamos que hay una línea y se tiene que alistar muchas cosas rápido. Entonces, la persona dice, no, o no me lavo las manos, me pongo guantes, por ejemplo, ¿verdad? Y eso no quita, ¿verdad? Es que esté exento, perdón, a lo que es la contaminación, ¿verdad? Porque igual si no hacemos un adecuado uso de los guantes, va a ser muchísimo más todavía peligroso. Entonces, ahí es donde muchas empresas, pues sí, se han puesto la camiseta para educar, ¿verdad? Y para que todos sus colaboradores conozcan de este tipo de peligros y entonces se pongan también la mano en el corazón y digan, bueno, no, vamos a sacar ese ratito para el lavado de manos, ¿verdad? O saber Ujú. utilizar esto. O sea, que ya se vuelva esa parte del trabajo, porque ya saben que es súper peligroso, más aún que ellos, pues de ahí llega todo tipo de personas, entonces no pueden, como quien dice, ¿verdad?, jugarse el chance de llegar a que se enferme. Bueno, incluso, ¿verdad?, han salido, hay cadenas que son muy famosas que se ha visto, ¿verdad?, que ya han tenido demandas y demás, porque sí, los alimentos no están cocinados a una temperatura adecuada, las personas se han enfermado, etcétera, por eso, Ajá. específicamente. Consúltenos sobre nutrición, un programa de línea abierta en la 870 UCR.
Bueno, y ya que lo estás mencionando, nos mencionaste justamente tres errores muy comunes al manipular alimentos: lavado de manos, contaminación cruzada, tiempo y temperatura. Ahorita lo vamos a ver en detalle, pero me llamó mucho la atención como esto, o sea, como que a pesar de, incluso después de que vivimos una pandemia y que se reforzó tantísimo el lavado de manos, todavía sigue siendo uno de los errores más comunes a la hora de manipular alimentos, ¿verdad? Entonces, primero, pues, no sé, si tenés alguna información de por qué sucede esto, y ahorita vamos a ver pues la forma adecuada de lavarse las manos. Ujú, correcto. Bueno, yo siento que mucho es a veces que las personas, ¿verdad? O sea, no tienen como esa conciencia de que de verdad, o sea, o sea, el buen lavado de manos involucra, ¿verdad? Que ahí hay heces, que hay contaminación, o sea, que hay microorganismos. Entonces, tal vez no lo han visto, digamos, como en un papel tan significativo, puesto que tal vez a ellos no les ha pasado. Pero, por ejemplo, yo cuando doy las charlas les enseño, digamos, en cajas de Petri cómo se ve, digamos, si uno pasa la mano por una escalera o si mete el celular, por ejemplo, al baño, o sea, la gran cantidad de microorganismos que se pueden ver ahí, ¿verdad? Entonces, solo así, digamos, haciendo como ese cara a cara de que ellos vean realmente, o sea, que ahí hay microorganismos, o sea, cuántos microorganismos y cuál puede ser la consecuencia, porque eso siento que es lo más importante, ¿verdad? O sea, darle a las personas esa información para que vean el cómo, por qué, cuándo, dónde, o sea, que ellos solitos, ¿verdad? Se puedan ir educando y ver por qué es tan importante. Ujú. Entonces yo siento que mucho viene, ¿verdad? Pues sí, la falta de información, que muchas personas piensan que ahí no, ¿verdad? Pues es muy sencillo y no pasa nada. Y también pues viene ya después el consentimiento como tal, que piensen que de nada más cumplo con mi trabajo, ¿verdad? Y ya que la persona se vaya con lo que necesita y punto, ¿verdad? Que ahora pues lamentablemente hay pues muchas personas que no tienen como esa humanización, ¿verdad? Y que pensar en el otro, sino que a veces se ha Sí. visto como algo muy individual, Ujú. entonces de ahí hago mi trabajo y punto, ¿verdad? O no escucho indicaciones de otra persona porque de qué va a saber, ¿verdad? Esta persona, que a Ajá. veces también menosprecian la información que uno les pueda brindar. Entonces, yo siento que es ese trabajo en equipo que falta todavía, ¿verdad? O sea, inculcarles desde el jefe, ¿verdad? Que también a veces hace las cosas mal y no se puede pretender que sus colaboradores pues vayan a hacerlo igual. Ajá. Entonces, viene desde arriba y poder, digamos, como hacer ese enlace para que todos vean, digamos, cuáles son como esas causas y consecuencias. Importantísimo esto ahorita que lo estás hablando, justamente de ese sentido de responsabilidad comunitaria, porque sí, puede ser algo, no, o sea, como no, el minuto que uno dura lavándose las manos y por supuesto, son, qué sé yo, no sé, lavarse cada media hora, por decir algo, porque cambié de ocupación, porque cambié de tarea, porque respondí un mensaje con el celular, porque fui al baño, porque fui a recoger unas cajas a la bodega, etcétera, etcétera. Pero implica eso, implica hacer el trabajo a conciencia. Y en este sentido, Carla, y como vos das estos cursos de capacitación de manipulación de alimentos, contanos un poco acerca de esos requisitos, ¿verdad? ¿Por qué es tan importante el carnet de manipulación de alimentos en todo lo que hagamos, sea una venta en fiestas patronales, sea en la soda de la esquina, sea en no sé, en el restaurante de cadena rápida o simplemente en nuestro hogar? ¿Por qué es tan importante bueno, si tenemos un emprendimiento, ¿verdad? ¿Por qué es tan importante este carnet? Claro, porque ahí es donde vamos a brindarles toda esta información, o sea, es donde vamos a reforzar ese tipo de conocimientos que sepan, bueno, ahí vamos al lavado de manos, ¿por qué, verdad? O sea, ¿qué es? Además, ¿qué tenemos que hacer después de ese lavado de manos? Que viene la desinfección, o les explicamos también cuál es esa diferencia entre limpieza y desinfección, entonces, para que ellos entiendan a la hora que, por ejemplo, como vos decías, se cambia de una tarea, yo necesito hacer esa limpieza y desinfección, explicarles también un poco acerca de todos estos microorganismos, porque entonces así podemos entender, ¿verdad? O sea, que no es lo mismo si nos enfermamos por un tipo de bacteria que por, digamos, una toxina. La parte de las temperaturas, que es súper importante, ¿verdad? Que eso pues a veces sí cuesta, ¿verdad? Que se tenga un termómetro, ¿verdad? En los lugares o los utilicen, pero con este curso se da también toda esa parte de las temperaturas, de los tiempos, cuáles son los alimentos, digamos, que más cuidado tenemos que tener, que ellos se lleven, digamos, ahí como esa idea de que cómo tengo que ordenarlos, si lo voy a guardar en la refrigeradora. Entonces, esos tips tan básicos, ¿verdad? Se los enseñamos en el curso y a partir de ahí es donde ellos entonces, pues al ganar el curso, ¿verdad? Que al final pues se les hace un examen y demás,
y se les hace una retroalimentación, entonces ellos se van con toda esa información, que es lo que, por decirlo así, refleja el carnet. Entonces ellos, al tener el carnet, respalda que ellos tienen toda esa información, ¿verdad? Y que ya son encargados, ¿verdad?, de cuidar la salud de otras personas. ¿Por qué? Porque tienen toda esa información y la van a ir a aplicar. Entonces ellos van a ser ya ahora una persona, ¿verdad?, que entonces al aplicar y poner todos esos puntos en práctica, estamos cuidando no solo, ¿verdad?, la salud de los demás, sino también la nuestra, porque en dado caso nosotros vamos y estamos cocinando, vamos al baño, ¿verdad? Y no nos lavamos adecuadamente las manos, nosotros también nos podemos enfermar. Entonces, Ujú. eso no es tan solo como un requisito de que vea, aquí lo tengo, sino que detrás de ese carnet, ¿verdad?, viene toda esa información plasmada que, pues ojalá les quede la mayor parte, ¿verdad? Que la mayoría pues sí se pone, ¿verdad? Bonito en el momento y lo disfrutamos porque se hace muy interactivo y se hacen como muchos ejemplos, ¿verdad? Por Ujú. ejemplo, en las ferias, en las carnes asadas, o ponemos de ejemplo el señor que está con la carnita asada en una esquina en el bar, ¿verdad? Haciendo la venta. Entonces ponemos como esos ejemplos más prácticos de la vida, del día a día, para que ellos se den cuenta, ¿verdad? Que no es solo un requisito para poder yo tener lo mío, ¿verdad? Sino que es algo donde yo más bien me voy a hacer ese experto y voy a poder hacer mejor las cosas. Claro, importantísimo. Y me gusta mucho cómo lo enmarcas, o sea, realmente es una responsabilidad y hasta un símbolo de orgullo de que estoy haciendo mi trabajo adecuadamente, ¿verdad? El hecho de cuidar los detalles y algo tan significativo como la higiene y manipulación. Consúltenos sobre nutrición, un programa de línea abierta en la 870 UCR. ¿Cada cuánto se vuelve a sacar el curso de manipulación de alimentos y cuál es el proceso para que quede ya uno oficialmente inscrito? Bueno, eso igual nosotros lo hacemos en el INA, entonces nosotros llevamos los papeles y hacemos la documentación. Ellos con el carnet, para sacar el carnet van al Ministerio de Salud, y eso se hace, bueno, el curso yo lo doy pues, ¿verdad? Cada 15 días o cada mes, dependiendo, ¿verdad?, de la persona que lo solicite. Bueno, y el INA es el que ya yo les envío todos los documentos y papeles, y eso se hace cada 5 años. Excelente, o sea, sí es un tiempo adecuado, no es como que cada año, sino cada 5 años es un momento de refrescar. Bueno, Exacto. eh, eh, tal vez para seguir con esto de las reglas de oro para la manipulación de alimentos, el lavado de manos, la forma adecuada de lavarse las manos. Yo sé que lo hemos visto hasta el cansancio, pero repasémoslo. Ok, bueno, el lavado de manos, ¿verdad? Súper importante. Bueno, ¿qué tenemos que tener o qué utensilios vamos a ocupar? Un jabón líquido, importante, ¿verdad? Que no sea en barra, porque ahí en barra pues va a quedar todos los contaminantes, que sea neutro, antibacterial. Vamos a ocupar pues el desinfectante, ¿verdad? Porque es importante entonces hacer esa limpieza con el lavado de manos, donde vamos a quitar como toda la suciedad, impurezas, ¿verdad?, visibles, y la parte ya de la desinfección, que vendría a ser, por ejemplo, como el alcohol, ¿verdad? Que puede ser en Ujú. gel o líquido, que lo que va a hacer es minimizar, ¿verdad? O disminuir al máximo esa cantidad de microorganismos. Entonces, bueno, importante buscar, ¿verdad? Un alcohol en gel, pues que sea aprobado por la OMS, y que tenga la más mínima cantidad de ingredientes, ¿verdad? Porque a veces buscamos un montón, que tenga olor y que tenga un montón de cosas, y lo menos que hace, ¿verdad?, es la desinfección. Entonces buscamos algo lo más simple posible, no se necesita nada complicado. Y después de esto, lo que son las toallas de papel, ¿verdad? Importante que no sea un paño para que igual no quede, ¿verdad?, ahí toda la contaminación. Pues a veces en nuestras casas sí tenemos un pañito pues en el baño porque somos de pues el núcleo familiar, ¿verdad? Pero Ajá. realmente ese pañito y se podría cambiar, ¿verdad? O si se usó mucho o tenemos visitas de la mañana a la tarde o si no, pues diario. Pero por eso las ollas de papel son indispensables en lo que son restaurantes y cafeterías, etcétera, ¿verdad? Porque eso es desechable. Bueno, el lavado de manos, ¿verdad? Pues importantísimo, ¿verdad? Hacerlo en lo que es, bueno, mojarse las manos, aplicarse el jabón, ¿verdad? Restregarse bien entre los dedos, lo que es las palmas de las manos, exactamente, Ujú. ¿verdad? El dedito gordo, ¿verdad? Que también se Ujú. tiene que restregar, incluso hasta los antebrazos, ¿verdad? También tenemos Ujú. que restregar. Ya una vez que se hace ese proceso, ¿verdad? Pues ya se quita el jabón, se enjuaga y es importante, ¿verdad?, tomar la toalla de papel, cerrar el grifo, ¿verdad? O el tubo con la toalla. ¿Por qué? Porque lo abrimos cuando teníamos las manos sucias, lo cerramos, ¿verdad? Y ya ahí es donde tenemos bien seco y ya aplicamos entonces el gel. Es Muy un importante. aproximado.
Ajá, perdón que te interrumpa. Muy importante esto que decís de las partes de la mano, porque sí, yo creo que a veces ese es como el defecto, o sea, Ujú. solo pensar las palmas y entre los dedos, pero definitivamente debajo de las uñas, los Debajo de las uñas pulgares también, ajá, y también los antebrazos, porque ajá. claro, o sea, puede que estuvimos, qué sé yo, manipulando algo que con líquidos y realmente pues después podemos tener ahí en los antebrazos contaminantes. O a la hora también, ¿verdad? Que los cocineros, digamos, están cortando o adobando alguna carne o demás, ¿verdad? Todo eso se llega también pues a ensuciar, ¿verdad? Por eso es que hay también la importancia de uñas cortas, no utilizar anillos, pulseras, collares, etcétera, ¿verdad? Relojes, Porque, exacto, porque además de que, bueno, ahí va a estar la suciedad, ¿verdad? Dentro del anillo o así. La uña también, si es una uña postiza, se va a caer, o en los relojes, ¿verdad? Va a quedar ahí contaminante, o incluso por la misma seguridad de la persona, ¿verdad? Porque qué tal que tiene un anillo, está tal vez en un procesador, en algún picador, se quedó el anillo atascado, incluso hasta, ¿verdad? Puede sufrir un accidente. Entonces, por eso claro. es que ahí uno recalca pues toda esa importancia, ¿verdad? Y que son 60 segundos, ¿verdad? O sea, es un minuto de lavado de manos en donde, ¿verdad? O sea, como quien dice, cantarle la canción de cumpleaños y hacer todas esas partes, ¿verdad? Como reiteras, entre los dedos, las palmas, ¿verdad? El dedito gordo, el antebrazo, porque no es solo como meter la mano, y a veces muchos, ¿verdad? El jabón y de una vez ya está abajo el chorro, ¿verdad? Pasamos el jabón, entonces no hubo como una adecuada limpieza, ¿verdad? Entonces ahí se va a eliminar muchísimas cosas, porque por ejemplo, alguna bacteria como salmonela llega a darse por una contaminación de alimentos por heces. Entonces, o sea, cómo llegaron las heces a ese alimento, ¿verdad? Pues fue transmitida por las manos de una persona que no se lavó adecuadamente, ¿verdad? Después de salir del baño. Entonces ahí es donde radica esa importancia. ¿Para cuándo nos tenemos que estar lavando las manos, verdad? Importantísimo. Bueno, como cada vez que las veamos sucias, ¿verdad? O como decías anteriormente, cuando usamos el celular, cortamos o interrumpimos alguna tarea que, por ejemplo, yo estoy picando y tuve que ir inmediatamente pues de abrir la puerta o a recoger algo, entonces ahí nos lavamos la mano, ¿verdad? Igual cuando utilizamos guantes, tenemos que, ¿verdad? También el lavado de manos es indispensable, o sea, no sustituye uno al otro. Igual si estamos haciendo, vamos a cambiar de tarea, entonces estamos haciendo adobando un pescadito, un pollo, vamos a pasar a hacer una ensalada, tenemos que lavarnos las manos, ¿verdad? Bueno, y obviamente después de ir al baño, entonces es algo como que, ¿verdad? O sea, tiene que estar ahí como un punto clave, una alerta, ¿verdad? De que, o sea, con el lavado de manos podemos, o sea, minimizar un montón, ¿verdad? Todas estas enfermedades que para, por ejemplo, una persona vulnerable, una embarazada, un niño, puede traerle unas consecuencias muy graves, ¿verdad? O sea, una Claro, diarrea, una deshidratación y ya se complica, ¿verdad? Al estar en un hospital se complica aún más. Entonces es claro. algo que podemos evitar, ¿verdad? Con algo que es muy simple y sencillo, ¿verdad? Y tampoco es algo caro porque es algo que está en nuestras casas, ¿verdad? Que tenemos todos esos tres componentes, ¿verdad? Jabón líquido, desinfectante y unas toallitas de papel. Y realmente pone en contexto, o sea, como, o sea, casi que podríamos hablar solo de lavado de manos por la importancia que tiene, porque además, o sea, en estas épocas en que escuchamos en las noticias cortes, racionamientos de agua, o sea, se hace con más razón importante el tener en cuenta que en Costa Rica el agua es un derecho, ¿verdad? Y que realmente ni desperdiciarlo, pero realmente utilizarlo y agradecer que en Costa Rica tenemos agua potable, porque uno va a otros países y es como no tome agua del grifo, tome agua o purificada o embotellada, pero incluso a veces es como ni siquiera se lave los dientes con el agua del grifo. Entonces, como tener esa conciencia de que vivimos en un país con, y yo toco aquí madera, con todavía beneficios y derechos, ¿verdad? Que han sido construidos por generaciones, sostenidos por las instituciones públicas, en especial, bueno, en específico en este caso, el acueductos y alcantarillados, pero también la importancia de cuidar el ambiente, porque pues el agua potable, el agua no viene de la nada. Entonces, Y antes ¿verdad? En la escuela nos decían, sí, o sea, el agua es un recurso inagotable, ¿verdad? El ajá, agua. Y ahora no, ¿verdad? Ahora es, utilice en la noche para regar las plantitas, ¿verdad? O sea, ahorre la ducha o a la hora de lavar el carro, etcétera, etcétera. Entonces, ¿verdad? O sea, de ahí viene esa importancia también, o sea, de que si no tuviéramos el agua ahí disponible, o sea, solamente el lavado de manos se complicaría un montón. claro, Entonces, o sea, tenemos esos recursos a la mano, entonces, o sí. sea, es algo que tenemos que aprovechar o sea, y hace check en un montón de cosas que nos ayuda a evitar.
Totalmente. Y también la importancia, como estabas hablando, de estas actividades, digamos, qué sé yo, fiestas patronales, ¿verdad? También la responsabilidad, qué sé yo, no sé, la municipalidad de instalar estos lavamanos portátiles para que la gente, sobre todo las personas que están trabajando con alimentos, se puedan estar lavando las manos frecuentemente, no que tengan, qué sé yo, ¿cómo se llama? Una cubeta o, ¿verdad? Un dispensador de líquido, el agua, porque pues uno sabe que si tienen 6 litros, no se van a lavar las manos tan efectivamente. Y a pesar de que uno use alcohol, el alcohol no sustituye el lavado de manos. Por favor, explicarnos por qué es así, por qué no sustituye. Porque, por ejemplo, digamos, en lo que es el lavado de manos, ¿verdad? Ahí estamos eliminando, o sea, con el jabón, el agua, ¿verdad? Y ese proceso que hacemos de restregar, ¿verdad? Ahí es donde estamos eliminando todos esos microorganismos. El desinfectante lo único que ayuda es a minimizar, ¿verdad? La cantidad de microorganismos, pero no o sea, estos alcoholes geles, y como te decía, digamos, hay muchos que no vienen siendo, ¿verdad? O sea, totalmente efectivos, que traen un montón de otras cosas, entonces realmente es como olor, ¿verdad? O Ajá. simplemente es como para tener ahí, sentir las manos mojadas, ¿verdad? Y ver como que se me quitó un poquito la suciedad y listo, ¿verdad? Entonces ese es como un plus que me ayuda, ¿verdad? A fortalecer, por decirlo así, digamos, ese lavamanos y saber que, digamos, ya no tengo un 85%, sino un 95%, digamos, ya limpia las manos, ¿verdad? Pero Ajá. el mayor porcentaje, ¿verdad? De eliminación de microorganismos lo hace lo que es el lavado de manos, ¿verdad? Más que todo por ese proceso de restriegue, de frote, ¿verdad? En donde estamos tratando ¿verdad? Haciendo la espuma con el jabón, que es donde estamos eliminando. Pero la función del desinfectante es simplemente minimizar esa cantidad de microorganismos. Por eso es que también a la hora de que nosotros, por ejemplo, en servicios de alimentación, no solamente hacemos una limpieza, sino hacemos limpieza y desinfección, ¿verdad? Entonces, Claro. se hace un restriegue, un lavado y después se pasa el desinfectante. Pero ahí lo principal, ¿verdad? Es estar haciendo como esa limpieza continua, ¿verdad? La desinfección muchas veces la hacemos al finalizar la tarea o al finalizar, digamos, las labores del día, pero la limpieza es algo que uno ve que siempre están en constante movimiento, ¿verdad? Y siempre se está haciendo. Entonces, Claro. por eso, porque la cantidad de microorganismos que elimina es mayor, ¿verdad? Entonces, por eso tiene una mayor preponderancia en ese sentido. Bueno, primer mito que quitamos, el alcohol no sustituye el lavado de manos. Vamos con el segundo que yo creo que es fundamental, los guantes, porque a veces uno ve esos guantes y eso parece, no sé, y la gente como muy confiada de que está usando guantes, entonces que casi que tiene carta blanca de manipular los alimentos como se le dé la gana, pero Exacto. uy, a mí me asusta cuando veo a la gente usando guantes, o sea, no sé, Sí, me por eso es asusta que mucho. por eso es que es importantísimo, ¿verdad? O sea, seguirles inculcando el lavamanos, porque piensan que, digamos, al usar guantes, entonces igual tienen un anillo o igual andan las uñas postizas, ¿verdad? Y no, o sea, el guante se puede romper, ¿verdad? Le puede pasar un montón de cosas. Igual, digamos, hay diferentes tipos de guantes según, ¿verdad? La función que estemos haciendo, si estamos lavando platos, ¿verdad? Ujú. O si estamos sirviendo, ¿verdad? El tipo de material es más fácil para poder, manipular las cosas. En cambio, en un lavado, ¿verdad? Es un guante muchísimo más grueso. Entonces, por eso es que el guante, digamos, da esa falsa limpieza de que porque como tengo mi mano adentro, listo, y lo uso, ¿verdad? Por infinidad de tiempo, ¿verdad? O sea, no tiene caducidad y no, ¿verdad? O sea, es importantísimo estárselo cambiando, ¿verdad? Yo les digo que cada 2 horas, ¿verdad? Para mí, Ajá. la regla de oro es así, o sea, cada 2 horas trato de estar viendo si están utilizando mucho, ¿verdad? O sea, o están, digamos, en una tarea de mucho tiempo, ¿verdad? O sea, que se los cambien, pero bueno, hacen el lavado de manos, ¿verdad? Se secan bien y utilizan el guante, ¿verdad? Y también hay muchos, ¿verdad? O sea, que agarran el guante y lo soplan para colocárselo, ¿verdad? O ya se tocó todo, ¿verdad? Y entonces se lo pusieron, ¿verdad? O lo metieron en la gabacha y entonces ahí lo andan. Entonces, por eso es que, digamos, es súper importante, o sea, siempre, o sea, como que ellos, o sea, el guante es un extra, ¿verdad? Es algo ahí que está para, digamos, sí lo necesitan, pero no es algo, ¿verdad? Necesario. O sea, yo prefiero que se laven bien las manos y sirvan los alimentos a que no lo hagan bien y utilicen el guante porque nos da una falsedad en ese sentido. ¿Para qué sí sirve el guante? ¿En qué ocasiones sirve el guante?
Es que depende, digamos, ahí puede ser, por ejemplo, en la parte de servidas, si estamos, por ejemplo, como en un hospital, donde estamos, Ajá. digamos, con personas que están más vulnerables, entonces podríamos utilizar ese guante, ¿verdad? O si estamos, por ejemplo, haciendo como una preparación, como tipo aderezos o alguna salsa, ¿verdad? Por ejemplo, como para alguna proteína, podemos utilizar un guante, o digamos en la parte de los de lavados, ¿verdad? En lugares donde se hace un lavado muy extenuante, entonces ahí podríamos utilizar para protección más que todo de la persona, ¿verdad? Si usan jabones muy fuertes o de concentraciones muy grandes, entonces puede generar algún tipo de alergia. Pero como te digo, ¿verdad? Eso también depende de mucho del lugar, del colaborador, ¿verdad? Cómo él Ujú. trabaje, cómo se vea. Entonces podemos, digamos, utilizar el guante o simplemente, ¿verdad? Enseñar a la persona cómo, ¿verdad? Se lava manos y cómo servir el alimento, porque al no Ujú. utilizar guante nos damos también, digamos, como ese permiso de exigirle un poquito al colaborador que sepa cómo servir el alimento, porque si no, a veces Ujú. vemos que tomaron la lechuga con los guantes, ¿verdad? Y se la sirvieron a nosotros, nos la sirvieron en el plato, pero vimos que después a veces esa misma persona va y va y abre la caja y nos cobra, ¿verdad? Ujú. Ujú. Entonces, dice, no, ¿verdad? Entonces, a veces si no les permitimos, digamos, como ese uso de guantes, los exigimos un poquito a que entonces ellos hagan todos esos pasos como debe ser, porque no tienen como esa protección, ¿verdad? Entonces, por eso el uso de guantes yo lo dejaría así como un extra muy extra, ¿verdad? Como para Claro. poderlo utilizar en esos casos, pero siempre, digamos, mi preferencia va a ser el lavado de manos y utilizar, digamos, como los instrumentos correctos para servir, ¿verdad? O para digamos, preparar algún tipo de alimento, ¿verdad? Porque para eso están, hay un montón de cucharas, de pinzas, de tazones, etcétera, ¿verdad? Que son nuestros aliados en la cocina, que Claro. no necesariamente, ¿verdad? Usar guantes y entonces ya hacerlo todo con la mano. Consúltenos sobre nutrición, un programa de línea abierta en la 870 UCR. Bueno, y de esto que estamos conversando, o sea, realmente, a menos de que usted esté en contacto con una superficie, digamos, lavando platos, lavando, ¿verdad? Algo que está sucio, pues sí, puede usar el guante, úselo, pero si está sirviendo, a menos de que su mano tenga una cortada o algo, preferiblemente no usarlo. O sea, como nos has explicado, casos muy particulares ameritan y más bien nos está dando esa falsa sensación de limpieza cuando lo que deberíamos es seguir las reglas correctas para manipular alimentos. Hablemos, para que no se nos vaya el tiempo solo hablando de esto, la contaminación cruzada, porque realmente a veces pues escuchamos casos. Primero, ¿cuáles son esos casos como más frecuentes que vos te encontrás en los servicios de alimentación? Ajá. Bueno, primero entonces contaminación cruzada la podemos definir como una transferencia de agentes, ¿verdad? Que son contaminantes que están en un alimento a otro que no está contaminado. ¿Ok? Entonces podemos verlo de tres puntos de vista o como de tres formas. Está, por ejemplo, de alimento a alimento. Entonces que, por ejemplo, digamos, tenemos en la refri un pollo en la parte de arriba, ese pollo se está descongelando y abajo pusimos una ensalada. ¿Verdad? Entonces ese pollito, ¿verdad? Probablemente vaya que le vaya a caer alguna gotita, ¿verdad? Esté sudando, por decirlo así, del hielo y de todo demás, entonces vaya a contaminar esa ensalada que esté lista para el consumo. Entonces ya esa ensalada no va a pasar por ningún tipo de cocción ni temperatura que me va a ayudar a, ¿verdad? Eliminar los microorganismos. Ese sería uno de los más típicos, ¿verdad? O sea, de alimento a alimento. También tenemos de persona a alimento, que es como lo que hemos venido comentando, ¿verdad? Entonces, Ujú. digamos que manos sucias, ¿verdad? Y venimos y tocamos una manzana que va a ser de consumo inmediato, ¿verdad? Entonces, ahí ya tenemos contaminación o también de superficie de alimento, que entonces es aquí donde, por ejemplo, típico, ¿verdad? Las tablas de picar, entonces utilizamos, por ejemplo, el pollo, ¿verdad? Y le quitamos el pellejo y demás, y luego vinimos y hicimos la ensalada, ¿verdad? Porque no lavamos esa tabla. Entonces ahí hay, ¿verdad? Otra contaminación cruzada de alimentos que tienen, ¿verdad? Algún tipo de patógeno que va a pasar a otro alimento que no lo tenía, pero ya está contaminado. Entonces, ya ahí, como hablamos al principio, un alimento contaminado, ¿verdad? Viene siendo ya, ¿verdad? Propicio para generarnos una enfermedad transmitida por alimentos. Entonces, Claro. básicamente, ¿verdad? Esos son como las tres formas, ¿verdad? Que podemos ver que se contamina un alimento, ¿verdad? Por esta forma. Y en ese caso, ya que estamos hablando de las tablas de picar, o sea, sabemos que en los servicios de alimentación hay tablas, digamos, codificadas por color para esa tarea, qué sé yo, los lácteos es azul, yo no me acuerdo y cambia un poquitito esto, ajá, ¿verdad? Amarillas, verdes, rojas, etcétera, etcétera, digamos si es para alimento cocinado, etcétera.
en nuestro hogar, ¿qué sería la mejor práctica? Porque yo creo que a veces compramos una tabla de picar y la tenemos por años, ¿verdad? Eso y cómo limpiarlas adecuadamente. Ajá, bueno, sí, súper importante, ¿verdad? Aquí siempre vamos a la parte de limpieza y desinfección, ¿verdad? Eso es importantísimo. Entonces, existen diferentes tipos de materiales, ¿verdad? Ahora en el comercio y divinos, en verdad. Por ejemplo, que los de vidrio, ¿verdad? O los que son como acrílicos, esos no son tan recomendables por lo mismo, ¿verdad? Porque entonces al tener ese vidriecito y nosotros estamos constantemente picando, ¿verdad? Entonces van haciéndosele como ranuritas que eso va a poder generar, ¿verdad? Algún tipo, como hablamos al principio, ya de un peligro físico, un vidrecito, Ujú, ¿verdad? O un pedacito del plástico que se le coloque al alimento, ya se contamina. Entonces, estas no son tan adecuadas. Viene también siendo las de bambú, ¿verdad? O de madera. Las de madera del todo no, ¿verdad? Porque hay unas de madera, ¿verdad? Que es así, van a guardar la humedad y en humedad los microorganismos son felices, ¿verdad? Ellos donde haya agua, ahí van a estar. Entonces ahí esas más bien va a ser el nicho de ellos. Entonces una tabla de madera, ¿verdad? Esas pues recomendablemente, ¿no? Después vendría, bueno, estos de bambú que te comento, pero esas son como más que todo como para alimentos secos, como para ujú, pancitos, ¿verdad? O algún tipo así de alimento que yo vaya a colocar que no me genere igual humedad porque igual va a quedar, ¿verdad? Ahí en la tabla. Las que yo más recomiendo son las de polietileno o polipropileno, que son como estas de plástico, ¿verdad? Que vemos como ujú, en los servicios de alimentación, que son de colores, verde, amarillo, roja, ¿verdad? Dependiendo. Ahí lo más importante, ¿verdad? Que se tiene que rescatar es una por lo menos, ¿verdad? Para alimentos crudos y otra para alimentos cocidos. Entonces, si yo no puedo tener todos los colores, ¿verdad? O tengo no, dos colores nada más, ¿verdad? Entonces no importa, o sea, tengo la blanca, entonces digo, bueno, la blanca va a ser para alimentos crudos, entonces ahí voy a tener, ¿verdad? Y el pescado, la carne y el pollo, ¿verdad? Pero ¿qué ujú. tengo que hacer inmediatamente después de todo eso? Una adecuada limpieza y desinfección, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, la desinfección de las tablas de picar, ¿verdad? Pues es una superficie de contacto directo. Entonces vamos a limpiar, la verdad. Bueno, ahora podemos hablar un poquito del lavado y desinfección, pero esta más o menos se utiliza en 1 litro de agua, ¿verdad? Colocamos una cucharadita y media de cloro y entonces eso lo disolvemos y ahí la limpiamos y desinfectamos, ¿verdad? Siempre, o sea, después de cada tarea, limpiar y desinfectar, porque muchas veces lo que hacemos es con la esponja, ¿verdad? Y la esponja también, ¿verdad? No la cambiamos nunca, no la limpiamos ni la desinfectamos, la agregamos en la tacita del jabón y ahí quedó toda mojada, ¿verdad? No, igualmente la esponja tiene que lavarse, quitarse bien el jabón, exprimirse, que quede lo más sequita posible, ¿verdad? Y ojalá en un lugar donde pueda chorrear y estar seca, ¿verdad? No en el jabón y entonces ya llegamos, lavamos un vaso y después lavamos el sartén y la tabla. Entonces no nos sirvió de nada, ¿verdad? Ese proceso. Entonces empieza también desde ahí, ¿verdad? Una adecuada limpieza de la esponja, ¿verdad? Que diluirla así sería cada semana, cada 15 días cambiarla, ¿verdad? Cosa que no hacemos, pero si no, por lo menos, ¿verdad? Hacerle una adecuada limpieza y desinfección. Y entonces la tabla, como te decía también, entre cada tarea, estar entonces haciendo esos procesos, ¿verdad? Y ya por lo menos teniendo una para crudos y otra para cocidos, ¿verdad? Entonces cocidos o de alimentos listos para comer, que sean frutas, vegetales, que sea pan, Ujú. entonces ya tenemos por lo menos, ¿verdad? Ahí trabajando lo que son, digamos, como microorganismos por aparte que podemos, digamos, después ya controlar con una buena cocción y una, ¿verdad? O un buen enfriamiento y demás. Pero básicamente, digamos, yo siento que es eso, o sea, buscar ese material y la parte de la limpieza y desinfección, ¿verdad? Y mucho de él, cambiarla podría ser como de 2 a 3 meses, ¿verdad? Eso depende mucho del cuidado que nosotros le hayamos dado, ¿verdad? Si ya, por ejemplo, yo toco la tabla y siento como, como ya como relieve, ¿verdad? Como ya que yo Ajá. puedo sentir algo, ya es momento de cambiar esa tabla, ¿verdad? Ujú. De hecho, que por ejemplo, que yo la tengo aquí una verde, ¿verdad? Y de hecho que ya uno toca aquí y se ve, digamos, las ranuritas del cuchillo, ¿verdad? Y de hecho que sí, Ajá, porque esta yo la tengo como desde enero. Entonces, ajá. digamos, ya se ven las ranuritas del cuchillo, entonces ahí yo no puedo garantizar, ¿verdad? Que está limpio. Por más que yo la limpie y la desinfecte, no. Entonces ya eso significa cambio de tabla, ¿verdad? Entonces, por eso es que depende mucho, ¿verdad? De eso, de cómo yo lo utilice, ¿verdad? Y el cuidado que yo le vaya a dar para también hacer ese cambio. Muy importante esto que nos decís, porque realmente creo que es eso, o sea, no tenemos esa conciencia de la manipulación en el hogar, y pues posiblemente a como son las dinámicas familiares, no sé, las familias ahora cocinan o todos los días o algunas veces a la semana, entonces pues sí que no la estemos usando, pero me parece fundamental esto que acabas de decir, o sea, por lo menos cada año cámbiela.
¿verdad? No, cada año ya Cas- sí es como demasiado, o sea, yo digo Casas, cada 2 o 3 meses. ok, Por ok. lo menos, porque digamos, cada año ya como te digo, por ejemplo, esta que tengo yo toca y se siente ya las ranuritas y se ve las ranuritas del cuchillo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, es la verde, es la que más uso para todo lo picado de frutas, ¿verdad? Y vegetales. Entonces, ahí ya yo digo, eso es cambio total, porque Ajá. no podemos ahí controlar, venía como hablamos al principio, ¿verdad? De esa manera, yo no puedo ver que ahí hay una bacteria. Entonces, la manera de controlarla y minimizar esa posibilidad de que nos vayamos a enfermar es ya ahí cambiar. Bueno, excelente, reforzado. Cada 2, 3 meses cambiar esas tablas de picar. Si no me equivoco, es plástico polietileno número 5, entonces es reciclable. Ajá. Póngalo ahí con los otros recipientes que se van al reciclaje y compremos una nueva. Eh, Carla, ya que estamos en eso, nos dijiste la parte de limpieza y desinfección, ¿verdad? Entonces, repasar esos puntos claros para hacerla adecuadamente, la limpieza y desinfección. Correcto. Es importante, ¿verdad? Que cuando ya llegamos del supermercado, ¿verdad? O sea, ¿qué vamos a hacer? Entonces, bueno, vamos directamente, ¿verdad? Lo que es, bueno, de último, ¿verdad? Compramos las carnes, vamos al supermercado, es lo último que compramos y nos vamos directo para la casa. No vamos a ir a hacer como el mandado, ¿verdad? Y que se me olvidó y esto, sino que vamos directo para la casa. ¿Por qué? Porque eso es lo que tiene más cuidado y está más propenso, ¿verdad? A los microorganismos les encanta, ¿verdad? Además de la humedad, ¿verdad? El agua, les encanta, ¿verdad? La parte de la proteína, o sea, es donde más van a estar. Entonces, por eso el pollo, pescado, carne, o sea, son los alimentos que son más vulnerables a, que se, a contaminarse, ¿verdad? Y a enfermarnos. Entonces, bueno, vamos a colocar eso de una vez en el congelador, ¿verdad? Esto se maneja, digamos, el orden del congelador lo manejamos por la temperatura que ellos necesitan para la cocción. Entonces, por ejemplo, lo que son aves, incluyes ahí pato, pavo, ¿verdad? Pollo, esas son las que más temperatura ocupan, ¿verdad? Aproximadamente unos 74 grados centígrados, ¿verdad? Para cocinarse. Entonces, y esa es una regla de oro que yo les digo a veces a los chicos en las charlas, ¿verdad? Entre más temperatura yo necesite, ¿verdad? O sea, entre más tiempo de cocción yo necesite, significa que es porque el alimento es de mayor cuidado y por lo tanto tiene menos días de almacenamiento. Entonces es Ajá. algo que yo tengo que cocinar, ¿verdad? Y rapidito comer, o sea, máximo 2 días en la refri, ¿verdad? Y se cocinó, se terminó. Entonces, ahí las aves y pescados, ¿verdad? Al tener una temperatura tan alta y necesitar tanto tiempo, entonces ellas son las que van a ir como más abajito, ¿verdad? Yo no voy a ponerlo arriba, ¿ok? Arriba, ¿qué voy a poner, verdad? Mariscos o carne de res, cerdo, ¿verdad? Y más que todo la que es entera, porque sabemos que la molida ya tiene más proceso, ¿verdad? Ujú. Entonces, esa va a ir, ¿verdad? Digamos como ahí como en el medio, ¿verdad? Porque, por ejemplo, esa de res, mariscos ya andan como en 68 grados centígrados y mariscos como 63, entonces, pues no, digamos que son obviamente de cuidado, pero a comparación, ¿verdad? Entre las demás, carnes, entonces las podemos poner como en medio. Estamos hablando de un congelador, ¿verdad? Que tenga como varios espacios, ¿verdad? Sí. Si no, podemos utilizar tacitas y de Ujú. marcarlas, ¿verdad? Y ponerlas cada uno, digamos, como una manera como un espacio, de tal manera que no esté Sí. como todo apilado, ¿verdad? O no lo guardamos Ajá. como en la misma bolsa, ¿verdad? Que viene del Claro, súper, sino que por lo menos no. en un recipiente, ¿verdad? Si no tenemos como este gran espacio, buscamos la manera, ¿verdad? De no encima del hielo, ¿verdad? Que tenemos ahí, Ujú. no, sino que buscamos como su espacio, la mejor forma de que no se contamine. Eso, digamos, por el lado de las carnes. Ya si vamos, digamos, en la refrigeradora, pues sí es importante, digamos, como en la primera parte, lo que son los alimentos listos para el consumo. Entonces, que si hay frutitas, ¿verdad? Ya tenemos arroz hecho, frijoles hechos, ¿verdad? Las colocamos ahí. Después la parte de los lácteos y los huevos, digamos, que van como en medio, porque como estos Ujú. son alimentos que ya, digamos, están pasteurizados, han tenido un proceso ya, ¿verdad? Industrial, pues entonces sabemos que no, o sea, no nos va a enfermar si lo consumimos. Y ya pues después entonces viene como la parte de abajo, ¿verdad? Que ahí es donde podemos llegar a poner, si vamos a descongelar alguna carnita o algo así, colocarla ya ahí, ¿verdad? Igual en el mismo recipiente con lo que lo congelamos y ya las gavetitas, ¿verdad? Que vienen como para frutas y vegetales. Hay Ujú. algunas refris que traen como unas gavetitas como en el medio, como para meter quesos o jamones, ¿verdad? Que estos también, pues digo, aunque no ocupan, ¿verdad? Una cocción, pues sí son también de cuidado, entonces los tenemos Ajá. como ahí como en medio, como para también consumirlo lo más pronto posible, ¿verdad? Eso digamos como en el orden de la refri. Ahora,
para meter lo que son frutas y vegetales, ¿verdad? Entonces viene lo que es esa limpieza y desinfección. Entonces, la limpieza, ¿verdad? Es con agüita, ¿verdad? Básicamente, y un cepillito, no lo vamos a hacer con la esponja de los trastes, ¿verdad? Entonces, un cepillito específicamente, ¿verdad? Para las cosas que son como más duras, ¿verdad? Hablamos como de la piña, la papaya, la sandía, que tiene una cáscara fuerte. Si estamos hablando de bayas, fresas, ¿verdad? O ciruelas, pues es un restregadito, ¿verdad? Como con la mano, porque la limpieza lo que nos permite es eso, quitar toda impurezas, tierra, ¿verdad? Todo lo que se vea, ¿verdad? A simple vista. Y después ya pasamos con la parte de la desinfección, ¿verdad? Una vez que lavamos, ¿verdad? Vamos colocando aparte cada cosita. Y entonces ya viene la parte de la desinfección, que sería entonces, por ejemplo, si estamos hablando de alimentos, en 1 litro de agua, una cucharadita de cloro, ¿verdad? Hablamos de cloro que sea una concentración de 3.5, ¿verdad? O sea, de grado alimentario. Sin embargo, digamos, actualmente se ve que pues el cloro sí, si no se utiliza, ¿verdad? En la dosificación correcta, puede pues generarnos, ¿verdad? O sea, puede ponernos más bien en peligro, ¿verdad? Y además que también se ha visto que el cloro puede pues afectar mucho el ambiente y demás, entonces en muchas industrias ya no se está usando, ¿verdad? Lo que se usa es el ácido paracético o el amonio cuaternario, ¿verdad? Para lo que son alimentos y equipos respectivamente. Pero digamos, nuestras casas, yo también a veces lo que recomiendo son estos alcohol que venden, ¿verdad? Que se llaman baby wash o ya wash, que ya viene, digamos, entonces un alcoholcito donde usted nada más le hace el splash, ¿verdad? Lo deja unos segunditos, un minutito y ya, digamos, después lava. Entonces también es una forma de que si las amas de casa, ¿verdad? Pues no tienen, ¿verdad? O no saben si esa es la dosificación adecuada o si lo están haciendo correctamente. Entonces, por ejemplo, esto nos ayuda, ¿verdad? Que podamos hacer ese proceso de una manera más adecuada y ya satisfactoria, ¿verdad? Entonces, ya una vez que tenemos eso, restregamos, dejamos secar bien, ¿verdad? Porque es súper importante, porque si metemos los alimentos húmedos a la refri, pues igual, ¿verdad? Van a empezar a crecer microorganismos, entonces lo más seco posible y ya tendríamos entonces ahí ya pues todo ordenadito, ¿verdad? Congelador, refrigerador y lavado y desinfectado. Consúltenos sobre nutrición, un programa de línea abierta en la 870 UCR. Y bueno, muy importante esto que decís, lavado solo para las cosas que vamos a cocinar. Digamos, tomate que va para la salsa, lo lavo, lo pico y lo cocino. Tomate que va para la ensalada, lavo y desinfecto, ¿verdad? Correcto, correcto, sí, por eso es que digamos, y muchas veces yo digamos, son como tipsitos que yo le doy a ellos, que por ejemplo, digamos, o incluso a mis pacientes, y la lechuga, ¿verdad? O sea, la lechuga yo la puedo limpiar, ¿verdad? Con una toallita, la guardo en un recipiente, eso sí, bien hermético, ¿verdad? Y la lavo en el momento que yo la voy a utilizar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso me ayuda a aumentar su vida útil, entonces, cuando yo Claro. la lavo, y a veces queda un poquillo mojada, ¿verdad? Porque es estar secando hojita por hojita, ¿verdad? Entonces ahí ya me lleva un proceso más grande, entonces yo puedo guardarla así y ya al momento la consumo, igual como decías, ¿verdad? Porque la parte del calor, ¿verdad? Y es lo que nos va a ayudar a minimizar, ¿verdad? O a eliminar esos microorganismos, porque ellos, ¿verdad? En la zona de peligro, que es básicamente de 5 a 60, es donde ellos viven súper bien, ¿verdad? Están de fiesta. Pero ya a partir de ahí es donde ya se mueren, entonces la temperatura ahí nos va a ayudar a hacer esa eliminación de microorganismos. Importantísimo eso que decís, porque realmente es, o sea, no solo la higiene, la parte de no desperdiciar alimento, de que en este momento, pues, el valor de los alimentos está alto, entonces también sacarles el máximo provecho y poder también organizarnos en la preparación de alimentos. Acá algo que me parece súper importante es esto que dijiste antes, digamos, con las carnes, si no las, o sea, qué sé yo, fui al supermercado y compré para toda la semana carnes, y pues organizarme, qué va para la refri, qué va para el congelador, incluso qué puedo cocinar de, no sé, si compré mucho pollo y lo cocino, lo porciono, guardo y lo congelo, ¿verdad? Porque sí, no sé, solo quiero comer pollo 1 o 2 días, pero lo tengo ya cocinado para otra oportunidad, qué sé yo, un arroz con pollo, algo así de la siguiente semana. Poder justamente organizarse. Y es que, bueno, definitivamente para esto las nutricionistas estamos también para apoyarles a organizarse en estas tareas básicas de cocinar y cómo sacarle el mayor provecho. Entonces, ya vamos terminando, Carla. Entonces, sí quería pedirte, pues, un mensaje final y también dónde contactarte, qué también servicios puedes ofrecer, que a veces la gente no se imagina que una nutricionista puede apoyarles.
Correcto. Entonces, sí, bueno, el mensaje final es básicamente, ¿verdad? Bueno, hacer lo que son, para prevenir, ¿verdad? Todo esto abuso de tiempo y temperatura, contaminación cruzada, ¿verdad? Esta incidencia de enfermedades transmitidas por alimentos, ¿verdad? O sea, el lavado de manos es indispensable, ¿verdad? Lo que es el usar un equipo diferente para lo que son alimentos crudos y cocidos, y la parte de la limpieza y desinfección, ¿verdad? Que también es importantísimo, y evitar ese abuso de tiempo y temperatura, descongelar bien, ¿verdad? Enfriar adecuadamente. Si vamos a recalentar algo, no volverlo a comer, y usar también las temperaturas, ¿verdad?, adecuadas. Entonces, todo eso nos va a disminuir la incidencia de enfermedades transmitidas por alimentos, vamos a cuidar nuestra salud, que eso es súper importante, ¿verdad? Entonces, vamos a consumir alimentos de calidad y seguros, y esto que nos va a traer un mayor bienestar, ¿verdad? Bienestar a nivel general, porque los alimentos, pues, son vida, ¿verdad? Eso es lo que nos dan todos esos nutrientes, todas esas vitaminas, minerales. Entonces, si estamos además, ¿verdad?, estamos aprovechando todo eso que nos dan los alimentos, que es una matriz nutricional riquísima, ¿por qué no, verdad? También hacerlo con un alimento seguro, ¿verdad? Y de calidad que nos va a proteger, ¿verdad? Entonces, en todo momento. Entonces, son temas básicos, ¿verdad? Y son detallitos y tips pequeñitos que podemos hacer, ¿verdad? Con solo teniendo un poquito de planificación y organización, porque a veces es eso, que en el corre-corre queremos todo rápido, cocinarlo rápido en el microondas, ¿verdad? Se medio descongeló y lo medio cocinamos y así lo comimos, ¿verdad? Entonces, por eso una planificación, todo esto que decía, si yo sé, digamos, que voy a hacer algo, voy a cocinar mejor el pollo antes, voy a tener todo dividido, etiquetado, y eso también es más fácil, ¿verdad? Y tenemos todo listo, y entonces no solo comemos rico y seguro, ¿verdad? Sino también nutritivo. Claro. Carla, ¿y dónde pueden contactarte los amigos y amigas que quieran, pues, desde el curso de capacitación en manipulación de alimentos hasta consulta individual? En Instagram tengo, bueno, se llama Nutri-KQH, y Ujú. en Facebook, nutricionista doctora Carla Quesada, y mi teléfono, 8769-3293. Para mí es un gusto poderles atender y ayudarles en lo que quieran, que amo, ¿verdad? Y me apasiona la nutrición. Muchísimas gracias, Carla. De verdad que estamos aquí aprendiendo mucho, repasando y realmente cómo en estos temas hay que tener ese refrescamiento constante. Entonces, qué mejor hacerlo con una persona experta como vos. Te agradezco mucho el tiempo y el espacio, el conocimiento que nos has brindado, y ojalá que más adelante podamos volver a conversar acerca de estos temas, porque realmente uno no termina y son importantes, no solamente para nuestras familias, para emprendimientos, incluso para nuestros colaboradores en restaurantes y servicios de alimentación, que bueno, afortunadamente también hay mucha oferta en nuestro país. Carla, de verdad, Bueno, muchas gracias. para mí fue un placer haber compartido este ratito con usted, profe, también, y haber brindado un poquito de mi conocimiento a todas las demás personas que ojalá hayan aprendido bastante, que ya con haber aprendido un poquitito, ya para mí fue la labor cumplida. Más bien, muchas gracias y estoy para servirles. Consúltenos sobre nutrición, un programa de línea abierta en la 870 UCR. Amigos y amigas, llegamos al final de este programa. Recuerde que Consúltenos sobre Nutrición es una coproducción entre la Escuela de Nutrición y Radio 870 UCR. Nos volvemos a encontrar el próximo miércoles a las 10 de la mañana. Por favor, comparte este programa con alguien, porque sabemos que esto será de utilidad, y recuerde que el programa se retransmite a las 7 de la noche, miércoles a las 7 de la noche. De mi parte me despido y les deseo una deliciosa semana. Hasta pronto. Esto fue Consúltenos sobre Nutrición, el consultorio radiofónico de la 870 UCR en coproducción con la Escuela de Nutrición de la Universidad de Costa Rica.